Gabriel Boric llegó a La Moneda prometiendo cambiarlo todo. Prometió terminar con los abusos. Prometió una nueva forma de gobernar. Prometió superioridad moral. Prometió dejar atrás la política tradicional. Bueno, hoy cuando su gobierno entre en la recta final, quedándole solo un mes de gobierno, la pregunta es simple. ¿Qué dejó realmente Gabriel Boric? Gabriel Boric, al llegar a La Moneda, llega con su propio proyecto ideológico de fondo. Este proyecto socialista, refundacional, que quería cambiar todo, que no consideraba correcto lo que ya hegemónicamente se había hecho en estos 30 años, de lo que eran los gobiernos de la concertación. No le gustaban, los gobiernos de Piñera, de Bachelet tampoco le gustaban. Quería refundar Carabineros, no le gustaban nuestras tradiciones ni nuestras costumbres. En sí, simple, Gabriel Boric venía acá a reemplazar todo, a cambiarlo todo. El gobierno apostó todo su capital político al apruebo y perdió de forma aplastante. El Ejecutivo se metió de lleno, jugó políticamente, puso ministros, vocerías y recursos, apostó todo su capital político al apruebo, a esto de acá. ¿Y qué proponía ese texto? Proponía una constitución totalmente en contra de lo que es Chile. División del país en pequeñas naciones, el Estado por sobre el individuo, debilitamiento de la igualdad ante la ley, el intento de borrar símbolos, tradiciones y la historia de 200 años de una república. Bueno, y el resultado, gracias a Dios que la mayoría de los chilenos le dijeron que no a la propuesta, con un 62% de los chilenos que rechazó esa propuesta fundacional. Y ese día murió el proyecto refundacional y murió el proyecto ideológico del gobierno. El gobierno de Boric al principio entrega cierta ambigüedad en lo que son temas de violencia, de narcotráfico y terrorismo. Y esto no es una opinión, es un hecho, porque era así. Durante los primeros meses, años, el gobierno de Boric relativiza la violencia. Se habla de conflictos en la zona macrozona sur, donde era obvio que no eran conflictos y había crimen organizado, donde había terrorismo. Y era bastante obvio. Se debilitó el principio de autoridad. Se puso en duda el actuar de las fuerzas de orden público. Y eso estamos hablando de carabineros y estamos hablando de los militares. Mientras el gobierno hablaba de diagnóstico y hablaba de cuestiones nada que ver, la delincuencia avanzaba cada vez más. Aumentaron los delitos violentos, aumentó el uso de armas de fuego, apareció con fuerza un delito que antes no existía en Chile, que es importado, que viene del extranjero, el secuestro. El gobierno reaccionó tarde, cuando la crisis de seguridad ya estaba instalada. Y cuando el Estado pierde autoridad, recuperarla cuesta mucho más. Bueno, y aquí se nota que este es un gobierno universitario, este no es un gobierno de Estado, este no fue un gobierno que se mereció Chile. Este fue un gobierno en sí, ¿cómo se definiría en una frase? Es el gobierno aprende conmigo. Indultó a 12 delincuentes y además se le cobró pensiones de gracia con el estallido social. Cambio de posturas claro, contradicciones claras entre lo que es el proyecto ideológico y la capacidad real de gobernar. Mucho discurso, poca gestión, poco Estado, poca vocación de servicio público. El discurso de la superioridad moral se derrumbó, se desplomó, se cayó al piso. Y se cayó al piso con el caso Convenio. Esto mostró algo gravísimo. Cerca de 90.000 millones de pesos traspasados a fundaciones directamente relacionadas con el oficialismo. Confirmaron que los superiormente morales también roban. Y esto no fue un error administrativo, fue un quiebre totalmente ético, total, que destruyó totalmente el relato que tenía el gobierno de él mismo.
El gobierno feminista que no fue feminista. Este gobierno se presentó como el primer gobierno feminista en la historia de Chile. Y esto no lo dijo la oposición, lo dijeron ellos mismos, lo dijo el mismo Boric. El feminismo no era solo un discurso, era una bandera política, una consigna, un sello identitario. Era parte central del relato del gobierno de Boric. Y justamente por eso que el caso Monsalve es tan grave. Porque aquí no estamos hablando de un error comunicacional, de una pequeñez. Estamos hablando de una incoherencia política total. Cuando estalla el caso, no hubo reacción inmediata. No hubo señal clara de dar respaldo a las mujeres. No hubo coherencia entre el discurso y la acción. Se decía que era un gobierno feminista, pero cuando hubo que actuar, no ocurrió. El estándar que este mismo gobierno exigía a otros no lo aplicó. No lo aplicó cuando el problema fue propio. Y eso deja un mensaje muy claro. El feminismo fue puro relato, fue pura consigna. Una consigna vacía, sin nada adentro. Fue un discurso útil hasta que incomodó. Y aquí no se cayó solo una persona, se cayó la coherencia del proyecto político que está detrás del gobierno. Bueno, y la economía en el gobierno de Gabriel Boric no creció ni tampoco decreció, pero todos sabemos que en economía, si tú no creces, también fracasas como país. Uno de los mayores problemas de este gobierno fue el tema de la permisología, todos estos papeles, cumplimientos, requerimientos que tú debes cumplir como empresa para poder presentar un proyecto de inversión, que son diferentes temas, cuestiones excesivas, digamos, en temas medioambientales, en temas culturales, por haber una tapita, un arbolito, a ti te rechazan el proyecto de inversión. Bueno, y estos proyectos que demoran años en aprobarse, tienen trámites eternos, y generalmente cambian, digamos, estas reglas administrativas, genera incertidumbre, no genera inversión en el país. Por algo estamos paralizados con la inversión, por eso no crecemos. Cuando un país no da certeza, la inversión simplemente se va del país. La inversión estuvo prácticamente estancada en Chile. El crecimiento económico fue muy bajo, casi nulo, casi cercano a cero en algunos años. Y Chile pasó de crecer en torno a un 3%, 4%, 5% en décadas anteriores, ahora con Boric a crecer casi nada. Y esto no es un logro, es totalmente un problema. Cuando no hay inversión y cuando no hay crecimiento, el desempleo se vuelve mucho más alto, aumenta la informalidad, los sueldos no suben. Entonces el resumen económico del gobierno de Gabriel Boric es permisología excesiva, inversión nula, crecimiento nulo y desempleo alto. Gabriel Boric no está definido. Hoy enfrenta dos grandes caminos. Una, volver a su Boric ideológico, este octubrista, refundacional, este líder de la izquierda radical, se podría decir. O por otro lado, se intenta consolidar como un Boric moderado, un Boric con una mirada a largo plazo, estadista, más centrista, más moderado. Este es el gran dilema político que tiene Boric hacia el futuro. El legado de Boric será recordado por prometer promesas que no se pudieron llegar a cumplir. El programa de gobierno quedó inconcluso. El mayor legado de este gobierno fue tirarle la alfombra roja a la derecha. Quisieron cambiar la política y terminaron reforzando la política tradicional. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete a este canal y comparte este video, que habrán más. Cuídate, nos vemos.